Muy bien, pues yo voy a hablar de la digitalización, claro, como no, y sobre todo de la conectividad, que tan importante es en la gestión inteligente del ciclo integral del agua. Bueno, comentar que pienso que todos los grupos o todas las empresas tecnológicas como la mía, como el Grupo Lacroix, que se dedican a hacer tecnología para favorecer la calidad de vida, pues deben conectar toda su acción a los grandes desafíos que tiene la sociedad. Entonces, bueno, el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, que se conoce como Horizonte Europa, y su predecesor, el Horizonte 2020, hablan de 6 grandes desafíos. Y bueno, lo que quiero transmitir es que nosotros, en la CROA, nuestra acción se centra en 4 de ellos, en todo lo que es clima, energía y movilidad, recursos naturales y medio ambiente, seguridad y mundo digital, industria y espacio. Lo que buscamos es permitir a nuestros clientes que, gracias a nuestra capacidad para dominar las tecnologías claves, tanto de comunicación como a nivel de electrónica, como en otros ámbitos, somos capaces de proveer, de fabricar equipos tecnológicos y soluciones industriales IoT que sean útiles para mejorar la vida, sobre todo centrándonos en el agua, la energía, la movilidad y la industria del futuro. Tenemos 3 divisiones, para los que no nos conozcáis, que son complementarias, diferentes pero complementarias entre ellas. Está la actividad electrónica, que fabrica electrónica, provee de soluciones completas desde el diseño hasta la fabricación de todas las placas electrónicas. Sensores para luego trabajar pues, en competencias como sensores y accionadores inteligentes, alumbrado, etc. Tenemos la actividad de City, para optimizar y garantizar la movilidad de todos los usuarios en las carreteras, Smart Lighting, seguridad vial, gestión del tráfico. Y, por último, la actividad de Environment, que es a la que pertenezco yo y que permite, o sea, que lo que hace es fabricar equipos y soluciones para gestionar y optimizar las redes de agua y de energía. Y, bueno, últimamente adquirimos hace unos años una empresa en Alemania de Smart Grids y también trabajamos en ese sector. Bueno, dicho eso y centrándonos en la parte del agua, nosotros fabricamos soluciones de telegestión para todo el ciclo integral del agua. Son equipos inteligentes que lo que hacen es, por un lado, adquieren la información, hacen ese tratamiento interno de la información, hacen automatismo, traslado de alarmas y la parte importante, que es en lo que se centra la ponencia de hoy, es la conexión y la conectividad con centros de control o incluso usuarios que están en el terreno para hacer mantenimiento o lo que sea, ¿no? Aquí veis un poco las diferentes gamas y por eso, bueno, en nuestro trabajo la conectividad es lo más importante. Da igual que hagas muy bien el tratamiento de los datos, si al final no los transmites no podemos garantizar una explotación eficaz de la red. Entonces, ¿cómo nos ha afectado? Bueno, pues lo acaban de decir todos los compañeros que han hecho las ponencias anteriores. Las comunicaciones han evolucionado muchísimo en la gestión inteligente del agua. O sea, hemos pasado de las comunicaciones analógicas, la radio analógica, la red telefónica conmutada, el 2G, todo eso ha quedado atrás y ha estado funcionando durante mucho tiempo, pero ha quedado atrás para dar paso a las informaciones, o sea, a la comunicación digital, ADSL, microondas, fibra, WiMAX, Wi-Fi y todas las tecnologías de la 3GPP, aparte de otras muchas que comentaré después y que ya han comentado, han hecho introducción mis compañeros. Entonces, bueno, todo este cambio también ha hecho que dentro del ciclo del agua haya desafíos distintos, como por ejemplo la ciberseguridad. Y, por ejemplo, pues en nuestro caso, hemos tenido que adaptar nuestras soluciones pues a estos nuevos soportes de comunicación y al tema de la ciberseguridad, porque las comunicaciones a través de Internet pues entrañan riesgos que hay que intentar mediar por lo más posible. Haciendo un paseo, ¿no? Recordando la evolución de la familia tecnológica de la 3GPP,
que se utiliza tanto en el mundo del agua, para la gestión inteligente de las instalaciones del agua, pues vemos que el 1G, que era únicamente un protocolo analógico, solo voz, nació en 1970, entre 1970 y 1980, con una pequeñísima velocidad. Luego pasamos al 2G, que, bueno, al principio pues permitía SMS y a través de los servicios USSD y el protocolo WAP permitía las primeras conexiones a páginas web, que lo que hacían era bajar el peso de ciertas páginas web para poder conectarse, ¿no? Después apareció el 3G, que ya permitía la conexión a Internet como la conocemos actualmente, con muchísima menos velocidad, por supuesto, pero como la conocemos actualmente. Después, en 2008, empezó el 4G, que, bueno, pues es el que ahora mismo más extendido, más se utiliza, y el 5G, bueno, que ya lleva tiempo desplegándose y, bueno, del que haremos un focus un poquito después. Vale. Haciendo un focus en la tecnología 4G, para luego dar paso al resto de las tecnologías, el 4G se diferencia del 3G, sobre todo en la velocidad de navegación y la descarga de datos de Internet. Además, bueno, la cuarta generación, ¿no?, que es como se llama el 4G, es entre 5 y 10 veces más rápida que la tercera. O sea, pasamos de 2 megabits por segundo a 100, 150 megabits por segundo. Y asimismo, el tiempo de respuesta, que es la latencia, es muchísimo menor que en 3G. Aparte de esto, o sea, con la latencia lo que nos permite es el mayor número de objetos conectados al mismo tiempo, ¿vale? El 4G se organiza en categorías y, bueno, un poco las categorías más altas hay hasta 20. Las categorías más altas son las que utilizan los móviles de alta generación, ¿no? De alta gama, ¿no? Son móviles que vas a utilizar a lo mejor para descargar películas, vídeos, y necesitas muchísima velocidad, que, por ejemplo, pues para un autómata o para una estación remota o para un data logger, pues no necesitas tanto, ¿no? Tanta capacidad, tanto ancho de banda. Dentro del 4G también nacieron la respuesta al IoT, ¿vale? Con NB-IoT y LTM, de las que hablaré después, que son tecnologías con frecuencias más bajas, con alto poder de penetración y un ancho de banda más pequeño, para transmitir un volumen de datos más pequeño. En cuanto al 5G, bueno, pues la 3GPP decidió enfocar la transición al 5G en dos fases, ¿no?, que podéis ver aquí. Por un lado, el non-standalone, que ahora explicaré lo que es, y el standalone. La fase inicial, que es el 5G non-standalone, se apoya en la infraestructura 4G. Es decir, es verdad que se mejora mucho la velocidad, es verdad que es 5G, pero con las antenas y con la infraestructura del 4G, lo cual hace que, aunque mejoremos, no se alcancen los niveles esperados con el 5G real, que por supuesto vendrá, pero todavía está en una fase un poco inicial. El despliegue non-standalone lo inició Vodafone en el año 2019, en junio, y después, acto seguido, fue Movistar, MásMóvil, Orange, y luego el despliegue, pues cada uno de los operadores lo ha hecho un poco a su libre albedrío, ¿no? Un poco ha seguido su propia estrategia. Lo que sí que es verdad es que actualmente el despliegue sigue siendo más non-standalone, aunque se han hecho muchos pilotos del 5G real y, bueno, en algunos incluso hemos participado con nuestras soluciones, pero todavía lo que hay realmente en el terreno es el 5G, pero con la infraestructura del 4G. Pero ya se está empezando el despliegue, ya se están, bueno, pues introduciendo las nuevas antenas y el nuevo hardware que se necesita. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, solamente en España hablaban de que para conseguir el 5G real tendríamos que tener como 30.000, de 30.000 a 75.000 antenas nuevas. O sea que es un cambio grande. Por eso esta transición se está haciendo poco a poco. En la primera fase non-standalone ya se consiguen, fijaros, hablábamos antes de 100 megabits por segundo, 100, 150, y conseguimos en la primera fase del 5G non-standalone 2 gigabits. Y la latencia
comienza a ser muy importante. Por ejemplo, en el 4G, que no lo he comentado, pero lo digo ahora, la latencia era de 50 milisegundos y con el 5G pasamos ya a 15 milisegundos. Pero cuando esté el 5G real, lo que se pretende es llegar a 20 gigabits y a un milisegundo de latencia. O sea que va a ser totalmente una auténtica pasada, una auténtica revolución. Aquí un poco la síntesis de lo que es la tecnología 3GPP. Veis que a medida que vamos aumentando la generación, pues las conexiones de objetos conectados pues aumenta y se va multiplicando exponencialmente. Veis un poco la velocidad y la latencia, pues cómo se ha ido mejorando y lo que se pretende ya con el 5G real, que como digo, se llegará a los 20 gigas y un milisegundo de latencia, que es una pasada. Bueno, ya hace unos años también que surgió el concepto IoT, Internet of Things, es decir, todos los dispositivos conectados, Internet de las cosas para el gran público, Industrial Internet of Things para la industria y a fin de cuentas, ¿no? Como muchos dicen, Internet de todo, de everything, ¿no? Eh, Aquí las necesidades son diferentes. Para el Internet, para el IoT, no necesitamos ese grandísimo ancho de banda, no necesitamos esa latencia tan pequeña. No es necesario, porque vamos a transmitir un volumen de datos más pequeños y no necesitamos tanto. Entonces, sobre todo, las características, o por decir las necesidades del IoT, por un lado, es, bueno, datos en la nube, incluso las tarjetas SIM, eliminarlas, hacerlas de forma electrónica, baja velocidad, bajo volumen, amplio espectro, bajo consumo, es muy importante aquí el bajo consumo, porque imaginaros que quiero controlar cualquier objeto y tengo que estar cargando la batería como hacemos con el móvil una vez al día, por ejemplo, una vez cada 2 días, pues sería una locura. Multiuso y sobre todo también bajo coste, ¿vale? Estas son un poco los requerimientos del Internet de las cosas. Y para dar respuesta a estas necesidades, a estos nuevos requerimientos, es cuando surgen las LP WAN. En primer lugar, y los pioneros de dar una respuesta a estas necesidades fueron Sigfox y LoRa, que son sistemas de comunicación que trabajan sin licencia, utilizando una frecuencia libre, la ISM 869 MHz. Y bueno, cuando ellos sacaron su tecnología, pues poco después los operadores quisieron dar también una respuesta a esta nueva necesidad, ¿no? Y fue cuando nació el NB-IoT, el LTM y el ECGSM. ECGSM estaba más basado en la infraestructura 2G y no ha triunfado mucho. Y Narrowband IoT y LTM sí que han tenido bastante impacto. Y bueno, por ejemplo, pues NB-IoT en España está bastante extendido, pero LTM, por ejemplo, pues en México está más extendido a lo mejor que el NB-IoT. O sea que luego cada tecnología, que ahora explicaré la diferencia, pues está más desarrollado en un sitio que en otro. Lo que está claro es que todas ellas intentan cumplir esos requerimientos, ¿no? Caudales pequeños, adaptados al bajo consumo, al low cost y largo alcance. Aunque estoy totalmente de acuerdo con Alex, lo que comentaba al principio, que no todos consiguen todo al mismo nivel. Entonces, por eso siempre, que es un poco la conclusión y me adelanto, tenemos los fabricantes de electrónica, los fabricantes de soluciones para la gestión inteligente, en este caso del agua, debemos elegir el soporte de comunicación adecuado en función del caso de uso y del uso que se le vaya a dar, por supuesto. Un punto también importante de cara al 5G, para pasar ya al slide siguiente, es que el Narrowband IoT y el LTM, la 3GPP anuncia que lo va a mantener a lo largo del 5G, ¿no? Que va a seguir destinado al IoT. Ahora, la pregunta del millón. Pero, por ejemplo, todos los dispositivos que ahora mismo comuniquen en Narrowband IoT van a ser compatibles cuando esté el 5G real. Quien nos diga que sí, vamos, no me atrevería a decir que miente, pero exagera, no se sabe. No se sabe, o sea, todavía está demasiado verde para saberlo. Es igual que los móviles que compramos ahora, que pone 5G y se conectan al 5G non standalone, ¿van a servir cuando sea el 5G real? Pues supongo que los de alta gama sí, pero los otros seguramente, pues no sé si habrá que hacer una actualización de software o cómo
cómo se irá desarrollando. Todo esto nos irán informando a medida que los mismos operadores lo puedan saber. Aquí en este slide hago un poco una diferencia para que sé que muchos de vosotros lo sabéis, pero para los que no tengáis claro qué diferencia hay entre el Narrowband IoT y el LTM con respecto al 4G, bueno, todas ellas pertenecen al 4G de momento. Narrowband IoT trabaja en una frecuencia más baja que el LTM. Por consiguiente, la velocidad es aproximadamente de 50 a 60 kilobits por segundo frente al LTM, que puede alcanzar 1 megabit. Esto es una ventaja del LTM, sin embargo, en la Narrowband IoT, al trabajar en frecuencias más bajas, tiene una mayor capacidad de penetración. Por ejemplo, pues es más adecuado para trabajar en lugares en Deep Indoor, ¿no? Tiene más cobertura Deep Indoor que el LTM. La latencia es más pequeña, la del LTM, luego hay posibilidad de más equipos conectados y más rapidez en la respuesta. Y luego el 4G tradicional, que es el 4G que se utiliza en el móvil, pues es verdad que la latencia es muy baja, pero la cobertura, por ejemplo, de indoor, pues no es tan buena como, por ejemplo, ocurre con el Narrowband IoT o con el LTM. El coste del módulo en sí, pues cuanto más frecuencia tenga, más caro es. El 4G es más caro que el LTM y más caro que el Narrowband IoT, ¿vale? Entonces, bueno, un poco más o menos para que tengáis una idea. Y evidentemente hay algunas, por ejemplo, en Narrowband IoT hay en ciertas aplicaciones que no lo puedes usar. Lo mismo ocurre con el LTM y lo mismo ocurre con el 4G, ¿no? Esto siempre es así, hay que buscar la aplicación en el que va bien, el caso de uso en el que va bien cada tecnología. Bueno, después de todo lo que ha contado Alex, pues me siento un poco así, pero bueno, yo voy a seguir lo que tenía pensado hacer. Simplemente decir que el LoRaWAN, como bien ha explicado él, puede ser una red pública utilizando un operador como puede ser Redesia en España o Orange en Francia, por ejemplo. Y también puede ser una red privada. Por ejemplo, puede hacerse un particular, un gestor, un gestor de agua, por ejemplo, puede hacerse su propia red privada. Evidentemente, si lo haces a través de Redesia, pues vas a tenerlo todo mucho más controlado que si lo otro tienes que hacer tú el mantenimiento y tienes que, si hay una rotura de una antena, tienes que cambiarla. O sea, al final tienes que valorar eso, ¿no? Pero la opción, la tecnología te la da. Aquí en esta tabla he puesto un poco la comparación de las tecnologías de las que he hablado, comparado Sigfox, LoRa con Narrowband IoT y el LTM. Y bueno, a grandes rasgos, pues, por ejemplo, y haciendo referencia a lo que Alex ha dicho, es verdad que LoRa y Sigfox son de más bajo consumo, el módulo es más barato, funciona estupendamente, o sea que es todo muy bien, pero es verdad que en el ancho de banda, pues Narrowband IoT y el LTM tienen una mayor velocidad y un mayor ancho de banda. Entonces, en función de lo que vayas a hacer, pues utilizarás una tecnología u otra. Nuestras soluciones y nuestra posición. Nosotros somos, como he dicho al principio, fabricantes de soluciones para la gestión del agua. Entonces, fabricamos RTUs para bueno, pues equipos tipo depósitos, estaciones de bombeo, de agua potable, sondeos, grupos de presión, plantas de tratamiento, bombeos de saneamiento, de aguas residuales, estaciones depuradoras. O sea, trabajamos esa gama a través de las RTUs. Tenemos la S4W, que es la más conocida en España porque, bueno, por el tipo de protocolos, IDRIS es un equipo que lo utilizamos sobre todo en el internacional, por el tipo de protocolos que utiliza, y S4W más localmente, ¿vale? Entonces, bueno, se caracteriza sobre todo por la gran capacidad de automatismo, porque está dedicada totalmente al agua y porque es una estación cibersegura que lleva integrada la ciberseguridad en su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues es capaz de aportar todo lo que se necesita a la hora de hacer una gestión inteligente de las instalaciones y además de una manera muy sencilla incorpora este desafío como es la ciberseguridad, ¿vale?
Estamos hablando aquí de gestión de más de 2.000 informaciones y muchas veces instalaciones en tiempo real, ¿no? Que necesitas una comunicación en tiempo real. Luego están los data loggers, que evidentemente no tienen nada que ver con las estaciones remotas, porque el número de informaciones que van a gestionar es mucho más pequeño, el volumen de datos es mucho más pequeño. Pero nosotros tenemos data loggers para los dos ámbitos, para potable y para saneamiento. Y bueno, es verdad que en función de la aplicación, pues el propio equipo, el propio data logger, hace una serie de cálculos y envía diariamente. O sea, imaginaros, aparte de adquirir el contador, con el contador el equipo calcula el caudal medio, calcula el volumen, calcula los umbrales, calcula la autonomía que le queda. Hay muchas informaciones que tiene que transmitir al puesto de control. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con un data logger que va a hacer un control de alivios, por ejemplo. Cada vez que hay alivio, que muchas veces ocurre muy periódicamente, pues tienes que estar continuamente llamando y avisando al gestor, ¿no? Al que está gestionando la instalación. Y luego también tenemos los sensores IoT, que esto es una novedad que se lanzaron a principios de año. Hemos empezado con sensores más orientados al tema de la energía, midiendo la temperatura tanto exterior como interior, pero vamos a seguir desarrollando a través de, bueno, pues por ejemplo aquí veis que queremos hacer sensores para la calidad de aire y también sensores para contadores de agua. Bueno, y ahora dicho esto, ya que habéis visto un poco lo que hacemos, ¿cuál es la elección de la tecnología por la CROA? Bueno, pues antes de enseñar el siguiente slide, la elección es todas, elegimos todas, pero depende para qué caso de uso elegimos una u otra. Entonces, por ejemplo, bueno, en este gráfico es bastante significativo. Si tuviéramos que elegir para trabajar con un móvil, evidentemente nos iríamos a un LTE, un 4G con una categoría 4 o a un 5G, ¿vale? Con la S4W o con el Idris o con cualquier autómata no necesitamos ni tanta frecuencia ni tanta velocidad. Por tanto, nos podemos ir a un LTE categoría 1 que tiene hasta 10 megabits por segundo y 20 megahercios, que para todos los datos, que son, como digo, 2.000 informaciones, a veces en tiempo real, transmitir históricos, un montón de cálculos que hace el equipo, pues va muy bien. Y luego, para el tema del data logger, por lo que he dicho antes, por el volumen de datos que tiene, es verdad que es mucho más pequeño que el de una RTU, pero hay muchos datos que se calculan. Como he dicho, caudales medios, volúmenes, caudales máximos, mínimos, presión máxima, presión mínima. Hay una serie de informaciones que tienes que mandar y sobre todo a veces, incluso en pseudotiempo real, porque por ejemplo cuando hay un alivio hay que mandarlo inmediatamente y estar continuamente comunicando ese dato hasta que deja de aliviar, por ejemplo, pues en este caso nosotros nos hemos decantado por Narrowband IoT y LTM, que pues, veis la diferencia un poco entre las frecuencias. Gracias a estas frecuencias y a la forma de trabajar, pues dentro de una arqueta tienen buena cobertura de indoor y van bastante bien. Y para toda lo que es la gama de sensores IoT, pues hemos optado por la tecnología LoRaWAN. Como digo, empezamos en principio con la temperatura interior y exterior, pero en breve, pues todo lo que veis aquí, todos estos, tanto captador de calidad de aire como contador impulsional, como sondas de temperatura montadas en superficie, pues saldrán próximamente. Hemos desarrollado también para estos sensores bueno, como sabéis en la red LoRa hay que autorizar al sensor o al dispositivo a registrarse y hay que darle 3 informaciones claves. Por un lado, lo que se conoce por DEP-EUI, identificación o número de serie, después la clave LoRaWAN y después la PPK, que es la clave. Entonces, en la CROA hemos desarrollado una plataforma llamada SafeBoss que le permite al cliente, pues mediante login y contraseña, reconocer todos sus parámetros. Incluso esta plataforma se puede compartir datos con un software que tenga el cliente y que, bueno, que esto es muy típico en grandes grupos. También hemos desarrollado una aplicación, una aplicación smartphone, que permite mediante Bluetooth consultar datos en local. ¿Vale? Y aquí, bueno, veis un poco la arquitectura, los equipos comunican con LoRa, con Network LoRaWAN y después a la aplicación del cliente. Esto sería,
por mostraros un poco, ¿no?, las pantallas que hemos ido desarrollando para conectarse en Bluetooth. Simplemente pues te explica te dice la temperatura, te da pues un volumen de datos más pequeño que lo que hacíamos con los data loggers. Y la tecnología es fabulosa porque es más barata y la verdad es que va muy bien para este tipo de aplicaciones. Al final, como conclusión, deciros, bueno, somos fabricantes de equipos que realizan la adquisición en campo, el tratamiento local y que transmitimos, comunicamos nuestros datos a SCADAs, a plataformas IoT y utilizamos todos los soportes de comunicación. Cuando he hablado de las RTUs he hablado más de la tecnología 3GPP, pero por supuesto tienen tarjetas Ethernet para poder comunicar en ADSL, en microondas, en WiMAX, en lo que se quiera. Y bueno, en estos equipos nos vamos más a ese tipo de tecnología y luego en los data loggers nos vamos más a lo que es el LTM y el Narrowband IoT, y para todos los captadores IoT utilizamos la tecnología LoRaWAN. Y bueno, de esta manera, con todas estas tecnologías maravillosas, pues conseguimos que se pueda explotar de una forma eficaz la red. Y bueno, yo ahora quería, antes de dar paso a Juan de Dios, que os va a explicar el proyecto de la Diputación de Jaén, quería explicaros unos pequeños detalles antes de darle paso a él. Hay dos proyectos que hemos hecho con la Diputación de Jaén. Por un lado, el proyecto para la mejora de la eficiencia energética en las sedares, en las depuradoras, y de este es el que voy a hablar en un primer lugar. Hay actuaciones en 34 depuradoras, como veis, repartidas entre la Sierra de Mágina, Sierra de Cazorla y Sierra de Segura, ocupando un total de 28 municipios. Y el objetivo de este proyecto, bueno, aparte, por supuesto, de toda la monitorización a nivel de parámetros, bueno, pues de todos los dispositivos, de estado de los motores, caudales, oxígeno, soplantes, bombas, etcétera, es bueno, conseguir un ahorro energético que bueno, finalmente nos dará más detalles Juan de, pero se ha conseguido entre un 30 y un 40%. Este proyecto está hecho con equipos nuestros, por supuesto, y lo ha realizado nuestro partner ICR, Ingeniería y Control Remoto, en Granada. Una peculiaridad de este proyecto es que las depuradoras se alimentan, por un lado, con energía eléctrica y, por otro lado, con paneles fotovoltaicos. Y la propia S4W, la propia estación remota, se encarga de hacer toda la gestión energética y bueno, pues de gestionar, ya veréis después, la energía que se produce a través de todos los paneles solares. Este equipo, aparte de hacer la gestión hidráulica y energética de la EDAR, que se hace todo con un solo equipo, la automatización y absolutamente todo, toda lo que es la gestión a distancia y la supervisión se hace a través de PCWin 2, nuestro SCADA, y garantizamos, gracias a los certificados electrónicos y a todo el ecosistema que rodea la S4W, una ciberseguridad al más alto nivel, aparte de toda la automatización de procesos y toda la monitorización, como he dicho, de todos los elementos que conforman la instalación. Bueno, aquí veis que ejemplos de pantallas del propio PCWin y del propio servidor web, que es accesible por todos los operadores, y que además se puede consultar pues, informe de funcionamientos, estimaciones de los ahorros, gestión de las instalaciones, etcétera. ¿Vale? Bueno, aquí veis la evolución de la energía, de lo que produce el panel solar en Cazorla, ¿no? Y todo esto se monitoriza y entonces pues das una información muy precisa de todo esto. Entonces es un proyecto muy innovador porque lleva un alto valor para toda la sociedad, ¿no? Porque es innovación, digitalización, ciberseguridad, preservación de recursos, energías renovables. O sea, es un proyecto muy completo del que nos sentimos muy, muy orgullosos y, bueno, por eso queríamos explicarlo aquí un poquito. El segundo proyecto del que quería hablar, también muy brevemente, es la implantación de sistemas de telemando y telecontrol en abastecimientos urbanos de aguas subterráneas, que se realiza en 2 fases. Aquí estamos hablando de 51 instalación
En este caso, igualmente se utiliza la estación remota S4W, es nuestra, y en lugar de utilizar el SCADA PCWin, pues se utiliza el System Platform de Wonderworld, que, bueno, gracias a que es un equipo muy abierto, podemos conectarnos mediante PC con cualquier SCADA de mercado. Y ICR también ha sido la que ha desarrollado todo el proyecto. Se han hecho, bueno, suministro e instalación de los cuadros, renovación de todos los equipos de mando y en este caso, pues igual la comunicación ha sido por 4G. Aquí veis, bueno, es una captura de pantalla de la SCADA donde podéis ver un depósito y, bueno, se ve toda la gestión energética y todos los parámetros, toda la monitorización de todos los parámetros necesarios como el nivel, el caudal de salida, la presión y diversos umbrales. Vale, esto también es otra pantalla donde podéis, bueno, ver la gestión de las diferentes bombas, todo ello gestionado por la propia S4W, y igual con el más alto nivel de seguridad y siempre con la facilidad de nuestros equipos. Y por último, también una imagen del depósito general, que esto también es a través de la aplicación web de Wonderworld, accesible por todos. Y, bueno, pues que veáis que la calidad también de los sinópticos es muy buena y la verdad que es un proyecto que es un orgullo poder presentarlo, aunque, como digo, lo va a hacer muchísimo mejor y el que va a hablar y os va a explicar el proyecto es Juan de Dios, que es el jefe de sección técnico de allí de la Diputación y es el que ha parido este proyecto y el que os va a hablar con mucho más detalle de lo que he hecho yo. Así que por mi parte, pues nada, muchísimas gracias.